Bienvenidos a su programa A Contraluz, un programa donde llevamos las entrevistas sobre las leyes que se van pasando a las personalidades, empresariado, jóvenes emprendedores, causas sociales y mucho más. En el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante con el licenciado Eric Raful, quien es socio fundador de León y Raful, firma de abogados, donde estaremos tocando esta nueva ley que ha causado mucho estruendo en la República Dominicana, que es la Ley de Libertad de Expresión y Medios digitales, audiovisuales, etc. Y antes de entrar en nuestra entrevista, vamos a hacer un breve comentario sobre esta ley. La República Dominicana se ha caracterizado por llevar leyes de los años 60, 50, etcétera, hasta de los 800. Leyes como el Código Penal, que hemos llevado un código no adaptado a nuestros tiempos, muchos delitos, conflictos que no han podido ser remendados con las leyes adecuadas por la insuficiencia de una actualización en nuestras leyes. Esto debe de pasar con muchas otras leyes y específicamente en esta, como en los medios digitales han ido evolucionando a un paso inexplicable. Empezaron con Facebook, Twitter, etcétera, que empezaron como plataformas que eran simplemente para propagar una difusión de comunicación personal, y se han convertido ahora mismo en un instrumento de canales digitales, programas digitales, los conocidos influencers, etcétera. Pero estos medios, estas plataformas carecen aquí en la República Dominicana de un medio que pueda regularizarlos como tal. Sabemos que existe la Comisión de Espectáculos Públicos, una comisión que se ha limitado a no hacer nada al respecto. Se caracterizaba antes por censurar una que otra canción que causaba mucho ruido en la República Dominicana, pero esto ya perimió, como decimos. Y yo espero que esta ley pueda ser discutida en los espacios correspondientes, como son las vistas públicas, que cada ciudadano tenga la oportunidad de revisarla y ver, porque para mí esto es una guía para cualquier personalidad que lleve medios digitales, cualquier influencer, tener una guía de cómo manejarse, cómo comportarse, cómo denunciar, cómo reportar y de cómo llevar la fiesta en paz en la República Dominicana con toda la ley, porque hemos visto como muchas personas hablan, difaman a través de esas plataformas y sin prueba alguna, y no reciben ninguna sanción, ningún llamado de la atención que no sea por la vía legal y la simple ley de difamación e injuria. Y esperemos que con esta entrevista arrojemos, el licenciado Eric Raful arroje muchas luces sobre esta ley y los pormenores que éstas conllevan. No se muevan, que seguimos con su programa A Contraluz. Ya estamos de regreso con nuestra entrevista estelar con nuestro licenciado Eric Raful. Señor Eric, muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ustedes, caramba, por la invitación, a la orden. Vamos a empezar una vez. Señor Eric, este proyecto, ¿qué propósito tiene con la sociedad dominicana? Este proyecto sobre la ley de libertad de expresión y la regularización de los medios digitales, audiovisuales, etc. Sí. En primer lugar, es saldar una deuda histórica de actualización de una norma, una ley, decreto ley de 1962.
tú debes entender que el ecosistema de las comunicaciones ha cambiado mucho de 1962 para acá. De 1962 para allá, ¿cuántos periódicos había en aquel entonces? ¿Cuántas emisoras de radio? Nada. Entonces, la idea es que el mundo se ha transformado, pero siempre hago este énfasis. No solamente se trata de una ley un decreto ley de 1962, una ley, sino que esa ley está inspirada en una disposición de Francia de 1881, o sea que estamos en el siglo XIX. Como otra ley. Constitución normativa, exactamente, como pasa con otra ley, pero lo que pasa es que otra ley, todo el sistema, siempre con leyes particulares, se ha venido actualizando, ¿no? Sin embargo, aquí había esa necesidad de actualización por los cambios, las transformaciones inmensas que ha operado el mundo de la telecomunicación y de la comunicación en general. Tenía que necesariamente producir una especie de actualización de una ley mal. Ahora bien, hay otro elemento que yo siempre saco a colación, y es que todos sabemos que en 1960 en el año 2010 se promulgó la Constitución, una reforma constitucional trascendente, que posiblemente en este siglo esa y la del 24 por el tema de la alternabilidad, pero en cuanto a la consagración de derechos fundamentales, la del 2010 establece un catálogo y marca la transición del Estado liberal al Estado social y democrático de derecho, al nuevo paradigma. Y ahí, en esa Constitución del 2010, se establece un catálogo de derechos fundamentales y cuya tutela o misión, cuya misión es que se desarrollen leyes para desarrollar eso. De hecho, el artículo 68 de la Constitución Dominicana obliga a que en lo que tiene que ver con la garantía de derechos fundamentales, estas garantías se organicen y se desarrollen vías normativas como leyes que hagan viable día a día una mejor tutela o una mejor garantía de la implementación de lo que tenga que implementarse para verdaderamente tutelar, garantizar los derechos en esa dimensión, en este caso en la libertad de expresión y difusión de pensamiento. Entonces esta ley, una ley marco que desarrolla un derecho fundamental a la libertad de expresión, y por lo tanto hay una doble actualización, la actualización con relación a los cambios operados en la sociedad desde el año 62 para acá, así como con todas las transformaciones en el Estado en los últimos 20 o 30 años que requieren una adecuación instrumental para lograr establecer mecanismos cuya aplicación garanticen eso, la mejor manera de ejercerse y tutelarse esos derechos. ¿Y qué elemento usted considera positivo dentro de esta nueva ley? Porque ¿qué ha cambiado específicamente en los medios y con la libertad de expresión, no solamente del dominicano, sino en el mundo entero? Porque vemos como en otros países se regula como nunca, en Reino Unido, en Estados Unidos. Muy buen punto, muy buen punto. Es un tema muy interesante que trae a colación. Este proyecto, esta comisión de la cual honrosamente he formado parte, se crea por el decreto 333 del año 2022. Y la gente dirá, bueno, wow, tanto tiempo para una ley de 78 artículos. No es eso. El problema es que durante esos 2 años y medio se produjo un proceso en varias dimensiones. La primera fue socializar y discutir en 5 universidades con muchísimos actores y más de 30 organizaciones de la sociedad civil en diversos momentos durante todo ese proceso, los puntos de vista que debían ser incorporados, los temas que debían ser tratados para unos mejores instrumentos. Pero no solamente ellos, se trabajó también todo ese tiempo con la Relatoría del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con la UNESCO, que es de Naciones Unidas, la entidad que tiene más que ver con el tema de la libertad de expresión y la cultura, y sobre todo con grupos y personalidades que trabajaron en el encuentro de París del 2024, que es el más importante encuentro entre libertad de expresión y redes sociales y medios de comunicación en los últimos años. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Este proyecto no es una improvisación ni algo que se le ocurrió a un grupo de personas nombradas por un decreto.
periodistas, muchos periodistas, directores de medios, también en esta comisión por primera vez en mucho tiempo, este es el cuarto intento de esta ley, se ponen de acuerdo el Colegio de Periodistas de la Sociedad de Diarios. Eso no había sucedido. Entonces, en ese proceso se armonizaron las directrices del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las directrices de la Unión Europea, que han sido acogidas en el Sistema Interamericano, pero sobre todo se incorporó a la norma, se procura incorporar a la norma todo lo que son las decisiones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que por ejemplo, por sentencia del año 2016, el Tribunal Constitucional despenalizó los delitos de prensa. Ya lo despenalizó. Entonces ya eso constituye en parte de la base, lo despenalizó en armonía con el sistema interamericano, pero no solo, que el sistema interamericano no, el Tribunal Constitucional Dominicano lo despenalizó, y una serie de decisiones importantísimas establecieron precisiones respecto a la libertad de prensa. Todo eso, tanto del sistema interamericano como del Tribunal Constitucional, está plasmado debidamente, y esto es muy importante entenderlo. Esto es una ley de garantías, para garantizar el derecho a la libertad de expresión. Esto no es una ley para trancar, ni para meter preso, ni para sancionar, aunque tiene un régimen sancionador importantísimo, pero es un régimen sancionador administrativo, conforme manda la Constitución. Sí, porque en mi opinión personal creo que siempre hemos llevado en la República Dominicana un régimen de comunicación muchas veces informal, que no está mal, que se pueda democratizar los medios, claro, pero hay muchos que han abusado de él. Por no tener alguna regularización no podemos actuar entre ellos. ¿Y qué contempla? Hemos escuchado también sobre un registro de medios, de influencers, etcétera. ¿Qué conlleva ese registro? ¿Qué datos se le van a tomar? En primer lugar, se crea el INACOM. Eso es un paso importantísimo también. El INACOM, Instituto Nacional de Comunicación, va a sustituir a la obsoleta Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, de ingrata recordación, en términos del Estado de Derecho. Esa comisión se cerraron programas apolíticos, se censuró la voz del político de oposición. Entonces, lo que ahora se crea un instrumento moderno, organizado en virtud del artículo 141 de la Constitución, como un órgano descentralizado, independiente, con economía y recursos propios, en un proceso en lo que la Constitución denomina proceso de desconcentración, para que tenga una autonomía plena y funcional, independientemente de su adscripción por mandato del 141 de la Constitución al Ministerio de Cultura. Este instrumento estará integrado por 5 personas más un órgano consultivo y deberá crear todos los mecanismos para la mejor garantía y tutela de los derechos de los usuarios, para regular contenido, para lograr que se ejecuten principios como el principio de transparencia, temas muy importantes como el principio de los mecanismos que permiten a un Estado muchas veces a través de la publicidad sancionar o premiar a quien hable bien o hable mal de ti. Todo esto está proscrito aquí de manera clara y entonces se crea. Este órgano va a tener la capacidad para evaluar los algoritmos de las grandes plataformas digitales, para evitar y para acompañar a los usuarios, que lamentablemente son los que más se están quejando y son los más protegidos acá. Por aquí a quienes se detiene la mirada puesta de las grandes plataformas digitales, X, Instagram, Google, que son las que muchas veces toman decisiones que discriminan o segregan. Algún comunicador ha pasado mucho con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, ha pasado mucho. Censura, entonces todo eso, la autocensura, la censura como se prevé en los principios, todo ese tipo de censuras están prohibidas. No solamente eso, sino que se garantiza que estos derechos sean verdaderamente resguardados. Sí, y hemos visto como muchos medios, muchas
muchos sectores de la comunicación se han puesto en contra de esta ley, pero también usted es fiel creyente de lo que es las vistas públicas con relación a esta ley, porque si bien es cierto que se sometió a esa ley, no quiere decir que sea... No, lo más bonito que tiene esto, y eso fue una muy atinada decisión del presidente del Senado, que anunció, y del Senado, cuando tan pronto llegó el proyecto, ya el presidente del Senado anunció a principios de semana la realización de vistas públicas. Oye, mira, todo lo que signifique socializar, procurar opiniones, procurar escuchar los planteamientos de actores importantes que posiblemente en ese proceso no pudieron ser consultados, pero te reitero, fue un proceso muy amplio, pues tienen el escenario normal en nuestro ordenamiento constitucional son las vistas públicas en el Congreso, que es donde precisamente se invita a las personas interesadas a que vayan allá a establecer, y obviamente todo proyecto es perfectible, y si van allá a establecer, ojalá vayan allá, se ejecuta a fondo, a propósito de la primera parte de tu última pregunta, para que se entienda que precisamente esto no es una ley mordaza, ni una ley que viene, todo lo contrario, es una ley que a usted le garantiza la libertad de expresión como nunca se había hecho, porque organiza y sistematiza en un órgano que está obligado a actuar en la dirección de esa tutela, de esas garantías, pero que además que tiene que consensuar cualquier reglamentación sancionatoria que vaya a hacer. Tiene que compensarlo, someterla a publicidad, discutirla, y todo lo que suceda ahí de sanción, tanto grave, moderada como leve, tiene que ser conforme al debido proceso constitucional. Es más, es uno de los elementos clave a todo lo largo del proyecto, el debido proceso y la transparencia. El debido proceso obliga a que todo lo que se vaya a hacer sea respetando el derecho de la contraparte, que se defienda, que lleve su punto de vista, en fin. Y eso es una garantía constitucional de acceso a la justicia. Entonces tú tienes que ir, el derecho a ir a la justicia. Totalmente. Seguimos con otra entrevista luego de esta pausa con el licenciado Eric Raful. Ya estamos de regreso con nuestra entrevista estelar con el licenciado Eric Raful. Señor Eric, hablando de esta ley, ¿cómo usted visualiza el impacto real que va a tener esta ley luego de ser aprobada? Porque siempre mostramos resistencia con las leyes, porque quizás no las desconocemos, tenemos miedo de cosas que no entendamos, pensamos que algunas implementaciones van a ser de cierta manera, que no terminan siendo, sino ayudan a regularizar y a llevar la fiesta en paz, como decimos. ¿Qué impacto va a tener esto en el periodismo y la comunicación en la República Dominicana una vez aprobada? Gabriel, es muy buena tu pregunta, muy buena, porque Sergio Tulio Castaño Guzmán, que es un amigo, entrevistó también, vamos a entrevistar, va a salir una entrevista para este tema. Él le gustó la expresión que yo he utilizado mucho, que toda ley es una hipótesis de trabajo. Una cosa es lo que dice el papel, lo que es por más consenso y legitimidad que tenga, y otra cosa es su implementación. Y es una muy buena pregunta, Gabriel. ¿Por qué? Porque eso es un reto. Es un reto de diversas perspectivas. Primero, la cualificación de quienes van a estar ahí. Primero, la capacidad de tener recursos para generar los controles y las supervisiones de la manera más adecuada. Su vocación democrática, su vocación de respeto y defensa de los derechos, su vocación plural de debate, su vocación de procurar consensos y de no ser arbitrario. Los temores, claro que son fundados. Al INACOM, están creando un monstruo, están creando una entidad muy poderosa. Claro que son. En países con la tradición autoritaria nuestra, y donde
los caminos de la libertad y del derecho han sido exiguos, han tenido que ser producto de muchas luchas y siempre a tropiezos y con muchos sacrificios. Es lógico que se tengan esos miedos. Qué bueno que existen esos miedos, porque eso debe colocar a ese organismo cuando se crea, a todo el país, a ser vigilantes de que la aplicación de esto sea la aplicación adecuada, porque un instrumento puede servir para mucho, para lo bueno y para lo malo. Y entonces si se desnaturaliza, lo peor que puede existir. Cuando trabajábamos con la reforma para el derecho penal democrático, decía un importante jurista argentino, Alberto Binder, que lo peor que le podía ocurrir a un sistema era que montándose en una normativa que es garantista, que es positiva, volverla autoritaria. Porque eso lo que hace es que desmerita y disminuye el valor institucional y se pervierte. O sea, ¿por qué? Porque se desnaturaliza. O sea, como con una norma que debe servir para garantizar derechos, tú atropellas. Entonces ya la gente pierde fe en la institucionalidad. Entonces ese es un tema muy importante que tú traes a colación, a ver, que es un reto para las autoridades la implementación. Esa expresión que he utilizado mucho, toda ley es una hipótesis de trabajo, lleva a que en algunas experiencias en Europa, por ley, toda ley tiene que revisarse cada cierto tiempo para una mejor implementación. Sobre todo, recuérdate que vivimos en lo que Bauman llama la sociedad líquida. Todo esto está transformándose. Ya la época que yo estudié, la época del siglo XIX, siglo XX, las leyes estaban para durar como esta, 60 y pico de años, 50 años. El Código de Trabajo, ¿cuánto duró? 45 años, del 51 al 92 el cambio. Y así muchas leyes. La de salud, que tuve el privilegio de trabajar con ella. La ley de salud, del 50 y pico hasta el año 2001. O sea, entonces tú te pones a ver, las sociedades tienen una dinámica de cambio tan rápido, y ahora con la inteligencia artificial, con la tecnología, que obliga a que tengamos un derecho dúctil, un derecho que vaya cambiando, mutando de manera rápida y creando mecanismos de regulación maleables y que tenga mecanismos de estar transformándose permanentemente, porque ¿qué es lo que regula la sociedad? Y tú quieres algo que esté cambiando más que la sociedad y el mundo. Y en este tema estamos hablando de la tecnología y los medios de comunicación, el soporte digital, que va muy rápido. Y licenciado, he escuchado algunas opiniones que quisiera saber su opinión al respecto y comparan con que este tipo de ley, así fue que empezaron la dictadura como de Venezuela. ¿Qué le llega a la cabeza cuando empiezan a hacer ese tipo de comparaciones que para mí personalmente están muy lejos de provocar una dictadura en un estado de... Bueno, pero imagínate tú, o sea, este tipo de ley, así decían que la creación del Tribunal Constitucional iba a ser catastrófica y ha sido las cosas más importantes que ha pasado normativamente en la República Dominicana del 2010 para acá. Decía que la izquierda en Colombia tomó ese Tribunal Constitucional no, y ha sido verdaderamente un freno. Mira, por ejemplo, este mismo tema de la libertad de expresión. Hemos tenido un Tribunal Constitucional y uno de los miembros de la comisión, el magistrado emérito Hermógenes, un trabajo espectacular ahí junto con los demás jueces a propósito de votos salvados y de consideraciones en la libertad de expresión. Hicieron un desarrollo importantísimo que, como son decisiones del Constitucional, son vinculantes para el ordenamiento, modifican leyes, la cambian, la anulan o obliga a su implementación de alguna forma. Claro. Entonces, no, ese temor es infundado. ¿Cómo va a ser que un instrumento que garantiza la democracia sirva para que no haya más democracia? O sea, pero te reitero, todos los temores por nuestra tradición autoritaria son verdaderamente justificados. Licenciado. Pero no por esta ley, sino por una tradición. No, sí. Igualmente la ley de salud, por ejemplo, se han implementado, hay muchas cosas que no se han podido implementar y estamos hablando de que se aprobó desde el 2001. Igualmente pasan con muchas... Todo es un proceso así. Bueno, la ley de salud por lo menos separó la función. En primer lugar, esa ley definió por primera vez en la historia la mala práctica médica, que no se definía, estaba sujeta al Código Penal, o sea, se trataba igual que un accidente de tránsito.
La mala práctica médica como una obligación de medios, no de resultados, está ahí establecido. Pero además separó la función de prestación de servicios de salud de la función de rectoría y regulación. La rectoría CESPA, ¿para qué tiene que tener CESPA hospitales? O sea, el Ministerio de Salud Pública no debe tener hospitales, debe regular, ser la rectora del ordenamiento, producir de manera consensuada reglamentación y normativa. El Servicio Nacional de Salud es la red de hospitales públicos. Y entonces ya ahí tuve una separación que es importantísima que dice el salud. Y licenciado, ya casi finalizando la entrevista, ¿qué cree usted que son los próximos pasos al frente de esta ley? ¿Tenemos que estar en el Senado? ¿Tendrá que...? No, tiene que recoger el trámite constitucional. Llega al Senado, se le darán vistas públicas y se deberá conocer en el Senado o una comisión bicameral de la ONU y se aprueban ambas cámaras y el Ejecutivo la promulga. Después vendrán los procesos reglamentarios, un proceso que toma tiempo. Sí, un proceso que toma tiempo, Sí. pero me imagino que también quería dentro de esa pregunta decir que el gobierno debe tener algún enfoque principal para regular eso, porque hemos visto muchos casos también, ¿no? Dentro de su escrutinio, dentro de la ley y eso, no han visto como la necesidad de esta ley. La necesidad por tantos casos, tanta Sí, comunicación. tiene una ley, porque lo más importante es organizar como sistema el tema de la rectoría y de la libertad de expresión. La ley organiza un verdadero sistema, integra muchísimas disposiciones que están ahí, como por ejemplo esa ley del 2019 que prohíbe la exposición de cadáveres, tutela lo que viene de la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes, lo que es la protección de los menores, de los grupos vulnerables, desde que estén expuestos, procura garantizar la dignidad humana y todo. O sea, eso pero hay que organizarlo. Sí. Tiene un reto muy grande. Y licenciado, quisiera un mensaje final tanto para la población referente a esta ley, un mensaje de aliento que usted tenga o una idea que usted quiera expresar aquí en este medio. Si como sociedad estamos avanzando en lo que son las garantías de los derechos de las personas para superar el atávico autoritarismo, es importante primero que lean la ley, que la estudien, que opinen, para que vean que no es más que un instrumento que actualiza y organiza la tutela y garantía de un derecho fundamental básico como es la libertad de expresión. Y te crea al mismo tiempo los instrumentos para que la ciudadanía lo controle, para que los usuarios del sistema, los productores de contenido, puedan tener una guía, estén ahí, para que sea transparente el manejo de los algoritmos, para que se sancione por el régimen sancionador administrativo las afectaciones, pero también genera un equilibrio. Toda ley, todo derecho tiene una contraparte, que en este caso es la dignidad, la honra y la intimidad de la persona. Tú no puedes abusar de la dignidad y de la intimidad de la persona y tú tienes un contrapeso. Es un equilibrio que da. El proyecto de ley hasta te establece mecanismos para ponderar los derechos encontrados cuando tú enfrentes honor, intimidad y honra a la dignidad humana frente a la libertad de expresión, para ver cómo se maneja eso, porque aquí hay que defenderlo a todos y esa construcción es siempre un esfuerzo colectivo. Bueno, licenciado, esperemos que esta ley pueda transcurrir con el debido proceso que le merita, que las opiniones sean tomadas en cuenta todas, porque al final cada voz cuenta. Y muchas gracias por iluminarnos, ya que usted ha trabajado en ella y está recorriendo los medios para expresarla, explicarla e iluminar a la persona sobre esta ley. Este es su programa y esperemos verlo en otras entregas según vaya pasando el proceso. Con mucho gusto. Y en otros proyectos que usted trabaja. Gabriel, con mucho gusto, sí. Gracias a ustedes. Hasta aquí la entrevista de hoy con el licenciado Eric Raful, quien nos iluminó mucho sobre esta nueva ley de la libertad de expresión y medios digitales. Hasta la próxima entrega en su programa Contraluz.